Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a esta esperada conferencia, se ve que es esperada, de don Alberto Bárcenas. Don Alberto es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Historia Contemporánea por el CEU San Pablo, por su tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. Desde 2001 es profesor del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala, donde ahora es profesor emérito. En las facultades de Derecho, Ciencias Económicas, Humanidades, Medicina de la Universidad San Pablo CEU ha impartido las asignaturas de Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa, Claves de la Historia Contemporánea y Doctrina Social de la Iglesia. Ha sido profesor de la Escuela CEU de Negocios y de la Universitas Senyorius CEU entre 2009 y 2020, de Historia Universal Contemporánea e Historia de la Iglesia. También allí impartió, a partir del 2011, seminarios sobre la masonería, con el título genérico Influencia de la masonería en la Edad Contemporánea. Entre su abundante bibliografía destacan los libros sobre el Valle de los Caídos y la masonería, como Los presos del Valle de los Caídos, que es el resumen de su tesis doctoral. La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución. Iglesia y masonería, las dos ciudades. La pérdida de España, volumen 1, de la Hispania romana al reinado de Alfonso XIII. La pérdida de España, volumen 2, de la Segunda República a nuestros días. También ha participado en numerosos congresos, es un conferenciante prolífico y actualmente tiene un programa, bueno, actualmente desde hace mucho tiempo, 12 años, tiene un programa en Radio María sobre la historia de la Iglesia. Don Alberto es un investigador riguroso. En el tema de la masonería continúa la línea de investigación y la labor de divulgación de don Ricardo de la Cierva y don Manuel Guerra, dos grandes referentes, estudiosos y conocedores del mundo y las actividades de este movimiento o sociedad, no sé cómo se le dice, en España. La conferencia de hoy nos acercará al magisterio de la Iglesia sobre la masonería y creo que será muy esclarecedora para los que muchas veces nos hemos preguntado sobre la compatibilidad de nuestra fe con esta sociedad secreta. Discreta le gusta llamarse a algunos, sobre todo ante los muchos pronunciamientos que realizan los que se declaran su pertenencia a ella y su fidelidad a la Iglesia Católica. Antes de terminar esta breve presentación, quiero dar las gracias a don Alberto por aceptar la invitación del Centro de Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas para impartir y venir a nuestra ciudad a impartir esta conferencia. Muchísimas gracias, don Alberto. Tiene usted la palabra. Gracias por la presentación, sumamente amable, y vamos a entrar en materia porque es una materia densa que cuando yo he tratado en el ámbito universitario, y creo que en eso he sido casi precursor, porque seminarios sobre masonería en la universidad, desde luego al menos en Madrid, no se habían celebrado hasta, por lo menos que yo conozca, y desde luego con la orientación que yo le he dado, es decir, desde la óptica católica, hasta a partir del año 2011 aproximadamente, que en el CEU, en la Universitas Senyorius, Universidad de Mayores, se celebró, bueno, impartí yo el primer seminario y tuve que dedicarle nada menos que 6 lecciones, en las que no se agotó el tema, evidentemente, pero nos podíamos permitir una mayor disertación sobre todos los aspectos que se podrían tocar. Aquí al hablar para la ACDP, la idea que me vino a la cabeza en primer lugar fue repetir algo que ya he venido haciendo en los últimos años, que es ceñirme al magisterio eclesiástico. Hace un par de años me pidieron en una parroquia de la Comunidad de Madrid que dejase clara cuál era la postura de la Iglesia, porque en aquella parroquia había, bueno, el alcalde del mismo pueblo había invitado
a un grado 33, el señor Soriano, al que luego me referiré seguramente si hay tiempo, es el comendador del grado 33, supremo gran comendador del grado 33. Le había invitado a dar una conferencia y Soriano, siempre que va, pues sostiene la misma tesis. Y es que no hay ningún problema en cuanto a la doble pertenencia. Es decir, que se puede ser católico y masón sin ningún inconveniente, lo cual es absolutamente falso. Bueno, en aquella ocasión, y como me lo pidió el párroco, y era hablar para católicos, y el señor en cuestión iba a venir, después de hablar yo, pues a las pocas semanas estaba programada la conferencia de él. Hice una conferencia muy parecida a la que pretendo que sea esta de hoy, Magisterio. ¿Qué han dicho los papas sobre la masonería? Desde el siglo XVIII, pues el siglo en el que se constituye la secta masónica en Londres, 1717, ¿qué han dicho desde entonces hasta hoy? Cuando digo hoy, además, es que es casi hoy, porque la última declaración de doctrina de la fe, es decir, de la Santa Sede, se ha producido de manera inesperada en el pasado mes de noviembre, el 13 de noviembre del 23. Nuevamente, doctrina de la fe se ha manifestado en el mismo sentido que lo viene haciendo desde hace tiempo. Concretamente, en noviembre de ese año, es decir, el pasado, lo que han hecho es confirmar la anteúltima condena, que también era de este organismo, de doctrina de la fe, pero siendo cardenal prefecto Joseph Ratzinger. Voy a leer esa declaración, la del 83, que es la que ha quedado confirmada posteriormente a finales del año pasado. Pero claro, eso es lo más reciente. Y luego también, si tenemos tiempo, voy a intentar hablar de la controversia que hay sobre el tema. Es decir, porque a pesar de las condenas y por muy oficiales que éstas sean, sigue habiendo todavía controversia, increíblemente. Incluso dentro de la propia Iglesia, la verdad es que son sectores minoritarios, pero existen, que se empeñan en seguir manteniendo un permanente diálogo con la masonería como si este no se hubiera celebrado. También lo comentaré porque el diálogo se dio y duró 5 años. No sé qué es lo que hace falta para que se enteren de que no es posible la doble pertenencia. Ese diálogo, también lo comentaré de paso, está entre las condenas porque acabó en una condena de la Conferencia Episcopal de Alemania en 1980. Pero si nos remontamos, y no me puedo remontar demasiado, pero si nos remontamos a las primeras condenas, que es el título de la conferencia, la más antigua de todas es de Clemente XII de 1738, in eminenti. Ahí lo que dice es que hay unas sociedades secretas en aquella época relativamente recientes, porque la masonería se había fundado en el 1717, y ya en el 38 del mismo siglo tenemos la primera condena. Y sintetizando, porque podría dar una conferencia sobre las primeras condenas, pero claro, no es el objetivo de hoy. Sintetizando lo que dice Clemente XII, viene a condenar la masonería con dos motivos o con dos grandes razones de peso. Porque califica a estas organizaciones o conventículos, como los llama en el documento, como peligrosos en dos aspectos. Para la tranquilidad de los estados, está denunciando una actividad de conspiración secreta, y es así, porque evidentemente el juramento y el secreto, claro que se han mantenido en la masonería, por más que desde hace un tiempo insistan en afirmar que son discretos, pero no secretos. Bueno, pues seguimos sin saber exactamente de qué se habla en las logias, pero hay indicios y otras veces hay documentos que salen de las propias logias en ocasiones que sí que nos indican que van en paralelo, por ejemplo, al debate político. Este sería un argumento como para, simplemente por esto, prohibirlo. Es decir, que Clemente XII
no iba desencaminado cuando dice que ese es un argumento. Doy un salto en el tiempo y me voy del siglo XVIII al XIX. En el XIX a finales, precisamente en el Congreso de los Diputados, el gran artífice de la Restauración, junto con Cánovas del Castillo, Práxedes, Mateo Sagasta, que claro que fue masón y grado 33, fue interpelado por Vázquez de Mella. Además, bueno, lo hizo de manera muy calculada porque era en el hemiciclo lleno, en un pleno. Y dijo que tenían derecho a saber si lo era o no lo era, puesto que si en la masonería se siguen consignas, obediencias, jerarquías y todo lo que hay dentro, es, en un sentido se ha calificado a veces de un Estado dentro del Estado, deberíamos tener derecho a saber si el señor presidente del gobierno es o no es masón. Sagasta contestó: lo he sido, no podía negarlo, era del dominio público. Pero al ver que los papas insistían, esa parte casi tiene hasta gracia, ¿no? Necesitó que insistieran, es decir, no bastaba con unas cuantas. Al ver que insistían, dice, lo dejé. En el diario de sesiones de las Cortes, esto es del año 1892, apunta el taquígrafo: aplausos y risas de los señores diputados. Porque Sagasta, como durmiente, es decir, cuando dejó de trabajar en su logia, fue más activo de lo que había sido nunca. Es decir, Vázquez de Mella le estaba planteando una cuestión vital en la vida de un político. ¿Sigue usted otras estrategias? ¿Tiene otros intereses? ¿Otras consignas que seguir? Porque si es así, no nos hable usted de democracia y de un sistema constitucional, etcétera, como era el de la Restauración. Volviendo a Clemente XII, no se equivocaba. Pero aparte de mencionar esa actividad peligrosa para la tranquilidad del Estado, el siguiente argumento es de más peso, porque dice que también esa actividad es peligrosa para la salvación de las almas. Y claro, como Papa le interesa todavía más eso. ¿Por qué? Pues porque induce al error de una manera a veces no tan evidente y aparta de la verdadera fe, aparta de toda la tradición dogmática de la Iglesia a quien se inscriba en una de estas asociaciones. ¿Por qué? Pues porque, por más que ahora sigan defendiendo lo de la doble pertenencia, como hace el señor Soriano, en la masonería, de verdad, no se acepta ningún dogma que no sea propio. Hace poco el obispo Stagliano, que fue obispo de Noto y hoy preside la Comisión Pontificia de Teología, a raíz de algo que contaré más adelante, viene a calificar, esto ha sido este año, califica la masonería como una herejía, que él compara, para que nos centremos, los que conocen menos el asunto, con el arrianismo. Es decir, Jesús no es hijo de Dios, ni tiene naturaleza divina. Y en la masonería es que es así. Por eso dice que lo más cercano a la herejía arriana es el pensamiento masónico en relación con Jesús. Por tanto, el que siga este pensamiento, estas directrices masónicas, por más que sea católico, vaya a misa los domingos o cuando él quiera ir, tiene que saber que no puede hacerlo, no puede comulgar. Esta prohibición se mantiene. Aquí ya sale una razón teológica. Si lo que se profesa dentro de la masonería es lo que acabo de decir, Cristo no es Dios, a partir de ahí podríamos añadir otras cosas, pero eso es un motivo de peso. Después de Clemente XII, en 1751, Benedicto XIV viene a confirmar la condena anterior de su inmediato antecesor en 1751 con otro documento llamado Providas Romanorum. Es interesante porque ahí dice que él no tendría por qué, pero sale a confirmar lo dicho por su antecesor porque se ha corrido el rumor de que ya esa prohibición está caducada, ya que el nuevo pontífice, que era Benedicto XIV, no había condenado la masonería de forma expresa, como si fuera necesario, dice él, que cada papa tuviera que confirmar todo lo que ha dicho su antecesor.
¿Eh? A ver qué pasa ahora. Bueno, dice que no tiene por qué confirmarlo, pero que dado que el rumor se ha extendido, no tiene ningún problema en hacerlo y considera que es una obligación, de hecho. En el documento, en Providas, en el cuerpo del documento, introduce toda la condena anterior, in eminenti, entera, solo que Benedicto XIV añade algunos argumentos más. Por ejemplo, habla del secreto, el abuso sacrílego del juramento, donde viene a decir algo que también afecta al Estado. No se puede jurar secreto de las deliberaciones o decisiones que se tomen en las logias, como si ellos tuvieran derecho a escapar a las investigaciones del juez, de la justicia o de los organismos que tienen que gobernar el Estado. Cuando sean interrogados por lo que se ha debatido allí, por lo que se acordó, tienen que responder. Ese juramento es completamente inválido. Y acaba diciendo, vamos, en uno de los párrafos del documento, las cosas honestas buscan la luz. Es decir, todo este secreto, desde luego, no tiene ninguna buena intención. Así empezaba el siglo. Por cierto, esta segunda condena es de 1751 y en ella Benedicto XIV llamaba al brazo secular, es decir, a los gobernantes, a involucrarse en esta cruzada antimasónica, colaborando con el sumo pontífice. Inmediatamente, en ese mismo año, Fernando VI, rey de España, su hermano Carlos, que era rey de Nápoles, y llegó a ser aquí luego Carlos III, los dos fulminan sendas legislaciones muy duras, muy estrictas, para que lo que era una condena pontificia en sus estados, los estados de la monarquía hispánica y los de Nápoles, independientes en ese momento, se aplique lo que el Papa ha dicho. Es decir, pasa a ser no solamente algo condenado por la Iglesia, sino un delito que debe perseguirse de oficio. Ya su padre, Felipe V, había tomado medidas en este sentido. Sus hijos, Fernando VI y Carlos III, irán más allá. Es decir, que como precedente de soberanos que desde el poder aplican lo que dice la Iglesia en el sentido de darle una fuerza de ley, nos iríamos a 1751, ese mismo año aparece esto. Viene luego el siglo, bueno, ya en el siglo XVIII, a finales, Pío VI vuelve a condenar la masonería, pero además añade algo que es nuevo. Es que hay una infiltración, dice él, junto a los tronos de los reyes, en las casas de los notables, en los estrados de las academias y, lo que es más triste, en el santuario. Está denunciando una infiltración masónica ya en todas las instancias del poder, incluido el eclesiástico. Pío VI. Llega el siglo XIX, que es ya el siglo de las revoluciones liberales, siempre impulsadas o conectadas con las logias masónicas, siempre en América y en Europa, en España de manera muy concreta. De ahí las desamortizaciones eclesiásticas que se van sucediendo. Y en el siglo XIX las condenas se hacen incluso más contundentes de lo que habían sido antes. Todos los papas del XIX, todos, tienen una o más condenas contra la masonería. Yo destacaría, y por eso la he enviado aquí, al centro de la CDP, una especialmente importante, que es Humanum Genus. Humanum Genus de León XIII, del año 1884, es, yo creo, el documento más detallado en cuanto a las condenas pontificias se refiere. Empieza ya con una introducción que interpela al lector, porque nos dice que el linaje humano, desde que por el pecado hubo se apartado de su creador, está dividido en dos bandos, diversos y adversos. Estoy resumiendo mucho lo que dice. El bando de Jesucristo, el bando de Satanás. Y en ese bando de Satanás, cuando ya nos ha hecho una introducción fuerte, y además creo que de gran elevación, porque se ha ido al nivel espiritual, al combate espiritual. Cuando ya ha hecho esto, naturalmente en el bando de Satanás, liderándolo, empieza a hablar de la masonería. Y ya ahí empieza a analizar la situación. Cómo han intentado, y van haciéndolo,
copar la enseñanza, forjar a las nuevas generaciones en el pensamiento masónico, apartar a la Iglesia siempre que tengan ocasión, allí donde triunfan las revoluciones liberales de la enseñanza. Ese ha sido un caballo de batalla persistente en el siglo XX igual. Aquí en la Segunda República tuvimos ocasión de comprobarlo con la Ley de Congregaciones Religiosas, etc. Pero para no seguir hablando más de Humanum Genus, hay otro párrafo muy interesante en el que, analizando paso a paso todo lo que la masonería hace como maquina contra la Iglesia, aquí es una de las encíclicas donde más claro queda ese motivo de condena, la maquinación contra la Iglesia, dice también que el designio principal de esta secta, por cierto, nunca se ha hecho separación dentro de las ramas masónicas. Cuando la Iglesia ha condenado, todas quedan condenadas. El designio principal, decía León XIII, es demoler hasta sus cimientos todo el orden religioso y civil levantado por el cristianismo. Y acaba en clave espiritual la encíclica diciendo algo así como: tan fiero asalto exige igual defensa, y pide a los fieles de Jesucristo que se encomienden a María Santísima, que ya en su Inmaculada Concepción derrotó a Satanás. Otra vez la mención de las dos ciudades. Por cierto, en la introducción cita a San Agustín: la ciudad de Dios, la ciudad del hombre. Bueno, esta encíclica es histórica y yo creo que es insuperable. Vienen luego más condenas. En el siglo XX se promulga, el año 17, el Código de Derecho Canónico, y ahí se trata también del tema de la masonería. Dice textualmente: los fieles deben abstenerse de las asociaciones secretas condenadas, sediciosas o que se esfuerzan en sustraerse a la legítima vigilancia de la Iglesia. Los que dan su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia, atención a esta frase porque volverá a salir, o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión, simplemente reservada a la sede apostólica. Nadie más podía levantar la excomunión de un masón. Ipso facto significa de manera inmediata. A los clérigos, de los cuales también se ocupa el código, que han cometido el delito que se trata en los cánones, bueno, salto los números para no hacerlo más denso, debe castigárseles además de con las penas establecidas en los citados cánones, con la suspensión o privación del mismo beneficio, oficio, dignidad, pensión o cargo que puedan tener en la Iglesia. Los clérigos y religiosos que den su nombre a la secta masónica o a otras asociaciones semejantes deben además ser denunciados a la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Parece que esto es de 1917, por lo tanto, siempre la masonería ha hecho lo mismo. Todo esto está caducado. Es cierto que hay un código de derecho canónico posterior, del que ahora me ocuparé. Pero ya que hemos hablado de clérigos, tengo que decir, para que nadie se llame a engaño, que en el año 2013, el actual Papa, Francisco, sabedor de que un sacerdote católico, claro, de la diócesis de Annecy, en Alta Saboya, se llama Pascal Bessin, era párroco en Megève y era masón. Primero lo negó, luego se lo acabó reconociendo a su obispo. El Papa, a través de Doctrina de la Fe, instó al obispo a hablar con este masón. Aquí ya se tuvieron consideraciones que no solían tenerse y decirle que las dos cosas no podía ser. Él eligió ser masón. Nada más saber esta decisión, fue el Papa quien intervino y dijo que de momento quedaba suspendido. Una semana más tarde, porque es la fórmula que se ha seguido tradicionalmente, aparte de la suspensión, quedó excomulgado. Pascal Bessin, en España es muy poco conocido, en Francia más, porque en ese año y los siguientes lo llevaron por varias televisiones, etcétera, le dieron mucha publicidad y lo presentaron como una víctima de la Santa Inquisición. Bueno, ¿qué digo con esto? Que se aplicó el código.
porque esto no está derogado con el del año 83. ¿Qué ocurre con el Código del 83? Bueno, pues que ciertamente, cuando habla de las asociaciones masónicas, no menciona la masonería expresamente, sino que se queda solamente en decir aquellas asociaciones que maquinen contra la Iglesia. El que se inscriba en una de ellas, dice, quien se inscriba en una de ellas merece una pena justa. Quien las dirige o promueve será castigado con entredicho. Pero, como no menciona de manera expresa la masonería, porque ese fue el criterio que se siguió, englobar a todas las asociaciones que maquinan contra la Iglesia, y para 1983 había ya unas cuantas, pues no se la menciona. Sin embargo, el prefecto de Doctrina de la Fe, Ratzinger, que ya le mencionaba antes, era el prefecto en ese año, se adelanta, en cuestión de horas, a la publicación del nuevo código y publica la declaración que ya he mencionado, 26 de noviembre del 83. También es conocida como la declaración Quasitum Est. Se ha cuestionado. A esta sí le voy a dar lectura porque es breve. Se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto de la masonería, ya que en el nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada como lo estaba en el anterior de forma expresa. Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas, por estar comprendidas en categorías más amplias. Por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto de las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Y además añade, no entra en la competencia de las autoridades eclesiásticas locales, conferencias episcopales, por ejemplo, pronunciarse sobre la naturaleza de las asociaciones masónicas con un juicio que implique derogación de cuanto se ha establecido más arriba, según el sentido de la declaración, y se remite a una declaración anterior de Doctrina de la Fe de 2 años antes, de 1981. El sumo pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al cardenal prefecto abajo firmante, Joseph Ratzinger, ha mandado que se publique. Roma, en la sede de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, 26 de noviembre del 83. Bien. Parece que está bastante claro que esta es la situación. De todas las maneras, de manera sorprendente, es cierto que el Papa actual había suspendido y excomulgado luego a un sacerdote por ser masón. Posteriormente, impidió que un diplomático que el gobierno libanés pretendía enviarle a la Santa Sede como embajador se acreditara por el mismo motivo. Yoni Ibrahim no le dio el plácet, no podía acreditarse y explicó por qué, porque era masón. El gobierno del Líbano insistió, aduciendo que era un hombre idóneo, abierto, etc. Por segunda vez no recibió el plácet. Tiene por último un discurso histórico en Turín ante los salesianos, que no voy a extenderme en él, pero que desde luego vuelve a relacionar las fuerzas del mal, nada menos, con la masonería, que era muy poderosa en Turín en el siglo XIX, y viene a decir que a pesar de esa maldad que en la ciudad se respiraba, la obra de San Juan Bosco triunfó y tuvo una expansión internacional. Con lo cual decía, no nos podemos desanimar. Aquí mismo en esta ciudad pasaba aquello y sin embargo, véase el resultado. Es decir, que había tenido ya, digamos que pronunciamientos claros, pero no había ninguna documentación al respecto. Insisto que no era necesario, pero por si acaso la sorpresa llegó, y ya lo he dicho, el 13 de noviembre del 23,
cuando se dirige un obispo filipino, el obispo de Dumanguete, Monseñor Cortés, a la doctrina de la fe, preguntándole qué debe hacer él allí, porque en su diócesis cada vez hay más católicos que son masones. Ante lo cual, la respuesta no se hizo esperar. Por supuesto, la respuesta, como digo, que es una nueva declaración, igual de oficial que la anterior, 13 de noviembre del 23, dice: quienes conscientemente sean miembros de logias masónicas y hayan abrazado los principios masónicos quedan comprendidos en las disposiciones presentes de la citada declaración. Se había referido a la del 83. La está confirmando, es lo único que hace. Estas medidas se aplican también a cualquier eclesiástico registrado en la masonería. Y propone a los obispos de Filipinas que elaboren un documento y lo publiquen en relación con este tema de la doble preferencia. Aparte, les propone también una labor de apostolado, de adoctrinamiento en las parroquias, en el que tienen que implicarse los obispos de este país, dado que el problema allí estaba bastante generalizado. Esto fue una sorpresa, pero claro, hablaba antes de un cierto debate que está abierto hace tiempo. Yo diría que de forma clara desde el año 2016, cuando Monseñor Rabasi, que presidía el Consejo para la Cultura, Cardenal Rabasi, publica una carta abierta en Il Sole 24 Ore, abierta a los masones, al diálogo, diciendo que hay elementos o puntos en común, como por ejemplo que los fundadores de la masonería eran clérigos cristianos. Cristianos sí, católicos no, pero claro, se olvidaba Rabasi de decir algo importante. Cristianos serían, al menos de manera nominal, presbiterianos, anglicanos, pero es que sobre todo eran gnósticos. Y claro, ahí la situación cambia, porque la gnosis, sea cual sea, siempre pretende que va a instruir a quienes sigan esa escuela en un conocimiento oculto que se va suministrando gradualmente. En el caso de la masonería es un elemento o es un conocimiento que se les va dando perfeccionador del individuo, que le eleva sobre el común de los mortales, de manera que ya, cuando él termine ese recorrido, que hará acompañado grado a grado por los maestros de las logias, será un hombre superior y muy distante del profano, que es como se llama a los que no son masones. En definitiva, ahí Rabasi creó confusión y... ¿Nos queda poco, no? 5 minutos. Bueno, Monseñor Rabasi, como digo, ahí abre una brecha que luego ha sido utilizada dentro de la Iglesia, también algunos sacerdotes proclives a esa apertura. Por ejemplo, en 2017, en el Colegio de Abogados de Madrid, se celebró una conferencia entre dos conferenciantes que iban juntos, el señor Soriano, que ya le he mencionado, quien preside el Supremo Consejo del grado 33, que iba acompañado de un sacerdote jesuita, Pedro Álvarez Lázaro, fundador en su día, en el año 89, de un instituto dentro de la Universidad de Comillas, cuyo nombre es descriptivo, para la investigación del liberalismo, krausismo y la masonería. Evidentemente, cuando una universidad crea un instituto, lo hace para potenciar ese tema. El instituto funcionó, Pedro Álvarez Lázaro publicó más de un libro a favor de la masonería, el más conocido ya en su título lo dice: la masonería, escuela de formación del ciudadano. Bueno, fueron juntos el grado 33, señor Soriano, y el jesuita Pedro Álvarez Lázaro. Hubo un gran escándalo porque el Colegio de Abogados se llenó. Interpelaron a algunos de los asistentes en los días posteriores al rector
de la Universidad de Comillas, que contestó al menos a 2 de los que le habían interpelado, preguntándole que cómo era posible que hubiera ocurrido esto y cómo era posible también que ese instituto poco conocido estuviera funcionando desde el año 69 allí. La respuesta que dio el rector fue que es que a uno le dice: no vayan ustedes a creer que el padre Álvarez Lázaro es masón. Lo que ocurre es que nosotros estamos en la línea de Monseñor Rabasi, de la apertura. Bueno, pues no podían estar en esa línea y simplemente estaban porque querían. Pero hay unas declaraciones demasiado claras como para que se insista en esto. Ya no han abandonado esta corriente algunos. Dentro de la masonería ha habido iniciativas en la misma dirección. Y, por ejemplo, en el año 17 hubo una reunión, es un año clave porque era el centenario de la masonería, era ya el tercer centenario, el 18 al 21 de la masonería, y en Siracusa, el Gran Oriente de Italia, organizó un encuentro que llevaba ese título: Católicos y masones, tan lejos, tan cerca. Invitaron al obispo de Noto, Monseñor Stagliano, que vi que acudía. Y pensé, bueno, pues otro que ha entrado en este juego, o que ya han engañado. Pero más les valía a los del Gran Oriente no haber invitado al Monseñor Stagliano, porque hizo unas declaraciones demoledoras posteriormente. Dice que fue a predicarles el Evangelio por una cuestión de caridad, porque hay que llevárselo a todo el mundo, incluidos los lobos, dice. Les he explicado que para la Iglesia del Vaticano II, la del diálogo, ellos no están cerca ni lejos, sino totalmente fuera. Están fuera de la comunión católica, están excomulgados. Les expliqué lo que es la excomunión, así que permítanme tranquilizar a todos aquellos que piensan que mi presencia dialogal era una especie de despacho de aduana. Absolutamente no. No entra en mi competencia hacer esto, pero como teólogo, como obispo y sobre todo como teólogo, he querido explicar que están fuera de la comunión de la Iglesia. Fracasó el encuentro de Siracusa, que es donde se celebró, y bueno, lo dejamos para concluir ya la conferencia con otro intento curiosísimo que se ha dado en febrero de este año. En febrero de este año, la iniciativa parte nuevamente del Gran Oriente de Italia, promueven un encuentro con algunos prelados en Italia, al que acude, por cierto, el arzobispo de Milán, bastante abierto a seguir, a pesar de la condena de noviembre. Pero también invitaron al cardenal Coco Palmerio, muy partidario de esa, incluso de mantener una mesa de diálogo. Creo que también es un cardenal que se ha caracterizado por posturas heterodoxas en muchos sentidos que aquí no vienen al caso porque nos alargaríamos. Pero no sé a quién se le ocurrió volver a invitar al Monseñor Stagliano, que ahora ya en este año no era obispo de Noto, no es obispo de Noto, pero es el presidente de la Pontificia Academia de Teología. Y bueno, independientemente de lo que dijeran los demás prelados, nuevamente publica unas declaraciones muy contundentes, tanto como fueron las del año 17, yo diría que incluso más, donde dice: estamos hablando de que preside la Academia Pontificia de Teología. La masonería es una herejía que se alinea fundamentalmente con la herejía arriana, como dije antes. El presidente de la Academia Pontificia vuelve a explicar claramente: al fin y al cabo, dice Stagliano, fue precisamente Arrio quien imaginó que Jesús era un gran arquitecto del universo, que es el título que dan en la masonería a ese ente o Dios difuso y que además cada masón puede interpretar a su manera. Negando la divinidad, aquí está yo creo que el punto clave, de Jesucristo.
Sí, claro, esto es lo que dio lugar en su día al Concilio de Nicea, cuyo credo seguimos recitando: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Dios de Dios, luz de luz, no es una criatura de Dios. Es decir, les está contestando a los masones como contestó el concilio de entonces a Arrio. Luego dice que, claro, la distancia entre la masonería y la Iglesia la califica de distancia sideral. Nuestra fraternidad se establece, dice el antiguo obispo, sobre el sacramento del amor de Dios en Jesús. Se establece sobre la Eucaristía, no solo sobre la idea genérica de seres humanos. Aquí habla de la Eucaristía y la relaciona con esa comunión entre católicos. El misterio contra el esoterismo. También en la religión hay misterios, pero ese misterio se revela. En el esoterismo no, eso permanece oculto y a los que se inician se les va entreabriendo el misterio, pero queda para ellos. Y bueno, muchas veces el misterio es que quien está iluminando y apoyando el camino de perfeccionamiento es nada menos que Lucifer, también esto hay que decirlo. Hay algunas obediencias masónicas más expresamente luciferinas. Pongo un ejemplo: derecho humano. Y lo pongo porque conozco bien a un exmasón converso, amigo mío hoy en día, francés, aunque tiene apellidos españoles, Abad Gallardo. Dejó la masonería, fue castigado con la indigencia, le avisaron, pero se cumplió el castigo, y publicó un primer libro en español, bueno, traducido al español, que lleva por título ¿Por qué dejé de ser masón? Le conocí hace unos años en Madrid. Vino luego él también a Madrid a presentar mi libro sobre la masonería. En esa ocasión, la primera, le dije: ¿tú en qué momento supiste? Le pregunté yo, porque yo creo que ahí está la clave, o por lo menos una de las principales claves. ¿En qué momento supiste que se veneraba a Lucifer? Y él me contestó con toda sencillez: y yo lo supe en el grado primero, porque en derecho humano no se revela después, sino ya desde el grado primero. Pregunté al maestro de mi logia que cómo era posible esto, y le respondió que no debía preocuparse, porque era algo simbólico y solo se hacía una vez al año. Eso en el grado primero. ¿Simbólico por qué? Porque Lucifer es una especie de Prometeo que simboliza para ellos la rebelión, la libertad, el crecimiento del hombre contra cualquier tiranía, incluida la de Adonai, de Dios. Bueno, él estuvo allí, llegó al grado 12, se marchó y posteriormente yo le animé mucho a que lo hiciera. Ha publicado un segundo libro cuyo título es Serví a Lucifer sin saberlo. Esto lo digo solamente de pasada y porque Monseñor Stagliano habló de esoterismo. Luego, ¿cuál es la situación actual? Yo creo que si nos atenemos como debemos a lo que la Santa Sede establece, pues no deberíamos tener dudas. Aquellos que siembran dudas son algunos de estos prelados, como he dicho, el arzobispo de Milán, el cardenal Coco Palmerio, en su día Rabasi, que han abierto unas líneas peligrosas. Además, en otros tiempos, anteriores al concilio probablemente, estos señores solo por ello habrían cesado en su cargo, porque es un desacato absoluto a lo que la autoridad pontificia ha establecido. Se les ha dejado correr, lo cual tampoco me parece del todo justo, porque si se has comulgado al sacerdote masón, claro que aquel era masón, estos no. Estos dicen que hay que abrirse al diálogo y mantener la mesa de diálogo abierta. Pero es que, claro, con esto acabo. En el año 80, desde el 75, se venían reuniendo la Gran Logia de Alemania y la inglesa, que es la madre de todas las logias, con la Conferencia Episcopal de Alemania, a instancias de doctrina de la fe y a petición de Pablo VI, porque también a él le llegaban ya en aquellos momentos de desconcierto preguntas de algunas conferencias episcopales, algún obispo norteamericano y sobre todo los escandinavos, que no sabían qué hacer con ciertos masones y no sabían si establecer diferencias. Algunas obediencias podrían ser aceptables dentro de la Iglesia, quizá, o no. 5 años de reuniones, casi 6. Muere Pablo VI. Siguen el diálogo.
Finalmente ya Juan Pablo II insta a los obispos a terminar con este diálogo y emitir un dictamen, puesto que han tenido mucha relación con estas grandes logias. La verdad es que no pudo ser más claro y demoledor el dictamen de unos obispos que han estado casi 6 años reuniéndose con las grandes logias. Estos sí que saben de qué va esto. El informe se llama la Declaración de los Obispos Alemanes. Dice lo siguiente, solamente me voy a quedar con lo principal. Entre la Iglesia Católica y la masonería se han mantenido conversaciones oficiales entre los años 1974-1980 por encargo de la Conferencia Episcopal Alemana y de las Grandes Logias Reunidas. En el curso de las mismas se ha tratado de constatar si la masonería ha experimentado cambios a lo largo del tiempo, tales que consientan a los católicos pertenecer a ella actualmente. Las conversaciones se han desarrollado en un clima de cordialidad, etcétera, etcétera. Se han estudiado los 3 primeros estadios, los 3 primeros grados. 3 de 33. No profundizaron más. Y aún así dice, de pertenencia a la secta. Después de atento estudio de estos 3 estadios primeros, la Iglesia ha constatado que existen contrastes fundamentales e insuperables. En su esencia, la masonería no ha cambiado. La pertenencia a la masonería pone en duda los fundamentos de la existencia de Cristo. El examen minucioso de sus rituales y de las afirmaciones fundamentales, como la constatación objetiva de que hoy no ha sufrido ningún cambio, la masonería lleva a esta conclusión obvia. No es compatible la pertenencia a la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería. Esto es lo que trajo esta declaración de los obispos, es lo que trajo la declaración que he citado de pasada, de Doctrina de la Fe de 1981, que recoge o que menciona también la del 83. Así que desde el año 80 hasta hoy ha habido 3 declaraciones de Doctrina de la Fe, 81, 83 y luego ya en este siglo, la del pasado mes de noviembre, en el mismo sentido. Y además la del 81 viene como consecuencia de los casi 6 años de diálogo ininterrumpido entre grandes logias y conferencia episcopal. ¿Cómo nos pueden hablar de apertura al diálogo? Rabasi, por su edad, conoce perfectamente el informe de los obispos alemanes y lo que ocurrió en aquel momento. Diálogo claro que ha habido y muy serio. ¿Cómo puede luego venir el arzobispo de Milán y decir lo mismo en febrero, cuando en el mes de noviembre Doctrina de la Fe ha vuelto a reiterar la condena del 83, del 81, etcétera? Es, yo creo, que una manifiesta rebelión contra la autoridad pontificia que, por los motivos que sean, no ha resultado sancionada, ni en el caso de Rabasi, ni de momento en el caso de los que se reunieron, bueno, claro, excluyendo a Stagliano, que ha sido siempre clarísimo, los obispos, arzobispo y un cardenal, que se reunieron con el gran maestro del Gran Oriente de Italia. Eso quedó en el aire. Yo creo que luego las declaraciones de Stagliano, tan contundentes, por lo menos han echado un velo sobre esa mesa de diálogo y no se ha vuelto a hablar de él. Pero no se puede descartar que renazca más adelante. Esta sería, resumidísimamente, la posición, y me he querido ceñir exclusivamente a pronunciamientos de la Iglesia, pronunciamientos oficiales. Esta sería la situación actual. No he querido obviar que hay tendencias dentro de la Iglesia, si bien minoritarias, que se han abierto un diálogo y han insistido en abrirse, a pesar de que esos diálogos nunca han tenido una solución feliz. Este sería el resumen. Ahora tenemos unos minutos para preguntas que quieran hacer, preguntas referentes para mí. No hay micrófono, pero tú tienes. Bueno, ante todo, darle las gracias por estar aquí, decirle que tengo todo su vida, y
no hay un vídeo en internet que yo no haya visto donde ya aparece. Bueno, y como ha mencionado también a Ricardo de la Cierva, bueno, yo voy tras Gustavo. Yo voy a Mariano Tirado Roda y toda esa gente que bueno, pues le voy a hacer una propuesta y una pregunta. Decía de la Cierva que no todos los masones son satánicos, pero todos los satánicos son masones. A raíz de esto, la propuesta es que, ¿por qué no cuenta usted la anécdota que tuvo con Gonzalo, el gran maestre de la Gran Logia de España? Que, por cierto, el actual, el que ocupa justicia hoy en día, es un senador del Partido Socialista, se llama Oleaga, que ha estado en 9 comisiones del Senado. 9 comisiones del Senado. Cuando usted cuente la anécdota, la gente va a entender por qué lo menciona. Bueno, es interesante también ver cómo la masonería en España trata de blanquearse todo lo posible desde hace ya años. Aprovechando el 17, con el centenario, etcétera, hubo varios parlamentos autonómicos que votaron resoluciones blindando la honorabilidad de la masonería. El Balear fue el primero, unánimemente, no hubo ni un voto en contra, todos los partidos estuvieron a favor. Además, piden en esa declaración que no se persiga ni ejecute por más tiempo a los masones. ¿Pero dónde se les ha ejecutado alguna vez por ser masones? Aquí es verdad que después de la Guerra Civil más de uno murió ejecutado, pero no por ser masón, porque la ley especial contra la masonería y el comunismo, que se juzgaban en el mismo tribunal, establecía pena de prisión menor para el masón, con circunstancias agravantes en su caso, pero jamás la pena de muerte. Bueno, pues han llegado a pedir eso, luego les han copiado algunos otros parlamentos autonómicos. Pero volviendo al tema de la actualidad. Perdón, y la pregunta para que callado. ¿Y qué relación cree usted que tiene? También se habla mucho del tema de Ricardo de la Cierva. El Rotary Club con la masonería. Para luego, ¿no? Bueno, decía que el jefe de estrategia de Pedro Sánchez, Antonio Hernández, el sevillano Antonio Hernández, socialista, claro, hace 2 años es uno de los pocos masones que ha reconocido que lo era, el jefe de estrategia. No pasa nada. Y posteriormente, el ministro Torres, el de Memoria Democrática, ha recibido en su despacho, recién nombrado ministro, al señor Soriano, a quien preside el Supremo Consejo del Grado 33, que lo he mencionado ya varias veces, como un acto oficial de respaldo. Y este mismo ministro es el que ha dicho que hay que llevar a la enseñanza, a los centros docentes, la enseñanza de la masonería. Nada menos. Meterlo en los colegios, en cualquier nivel de la enseñanza. Esa es la situación actual. Y en el caso de Tom Sarobe, efectivamente hace ya, en el año 2014, me invitaron a un almuerzo coloquio en el Foro de Madrid, Tercer Milenio, que se reunían, no sé si lo harán aún, en el Club Financiero de Madrid. Era una cosa entre amigos, me lo propusieron unos alumnos de la Universitat Señor Eusteu, y yo fui, bueno, bastante tranquilo. Pensé que era una cosa mucho más pequeña y me encontré con que había un almuerzo como para 80 personas o más. Y al entrar, se me acercó el señor Sarobe, a quien yo no había visto nunca, se presentó y dijo: soy el gran maestro de la Gran Logia y del Gran Oriente, porque en España están unidos. No lo era, pero lo había sido. No me gusta esta convocatoria, espero que más adelante podamos hablar. Yo di la charla que se me había pedido, porque siempre que hay estos almuerzos o cuando los había un invitado que pronunciaba una conferencia y luego había debate, preguntas o lo que fuera. Cuando acabé de hablar, le pasaron el micrófono al señor Sarobe, que naturalmente me llevó la contraria todo lo posible, muy contundentemente, que se presentaba o presentó a la masonería como la asociación que había traído libertad, democracia, fraternidad, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa era obra suya. Y en esto, entre los asistentes estaba la directora de la Universitat Señorius, que había organizado muchos de mis seminarios de masonería y había asistido a la mayoría de ellos. Me había oído describir en más de una ocasión lo que recoge
el gran experto en masonería, don Manuel Guerra, sacerdote y profesor universitario que ha muerto hace 3 años, que es el ritual de paso al grado 29 en el rito escocés, antiguo y aceptado. Bueno, el ritual en sí consiste en que el que accede a ese grado, bueno, entra en la logia, el templo de la logia con los ojos vendados. Cuando está ya en el centro le quitan la venda, en el altar, porque hay una especie de altar, está la figura de Baphomet, cualquiera que lo haya visto, y si no, lo pueden buscar en internet, está muy divulgada la figura. Tiene cabeza de macho cabrío, cuerpo, o sea, torso humano con ambos sexos, patas de macho cabrío de nuevo y alas. Es una imagen del demonio en la cultura occidental muy reconocible. Se encuentra con eso el que está entrando en este grado. Y una vez que le ha visto, ha entrado en procesión, Baphomet. Una vez que le ha visto, delante de ese altar, tiene que elegir entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet, que tiene forma de X. Tiene que pisar la cruz cristiana, primero con el pie izquierdo, luego con el derecho, y ya después de eso se venera, junto con los demás masones, a Baphomet. Pero es que en la orden Illuminati, que existe y es poderosísima en los Estados Unidos ahora, acabo de tener un testimonio del hijo de unos amigos que viene de allí, con graves problemas con ellos, porque se los ha encontrado en su profesión. Le han presionado para que entrara y le han amenazado con que si no lo hacía, pues su recorrido profesional estaba muy limitado. Me dejó asombrado porque yo no me imaginaba semejante poderío en ciertos sectores de la economía, ¿no? Bueno, no sé qué ha sido de este chico porque no le veo hace meses. Pero en la orden Illuminati, en el grado sexto, hacen un ritual parecidísimo, en el cual, delante también de Baphomet, el que recibe ese grado tiene que decir: esta cruz, mientras tira al suelo el crucifijo, símbolo de muerte y destrucción, desaparezca del mundo. Brille la luz de Baphomet. Esto es lo que querían que el hijo de mis amigos hiciera. O sea, que no es ninguna leyenda. Bueno, cuando ocurrió esto, cuando yo leí el ritual, le volvieron a pasar el micrófono al señor Sarobe, que había estado muy combativo cuando tuvo el turno de intervención. Y ocurrió algo asombroso porque se quedó con el micrófono en la mano por un tiempo que no sabría decir, pero se nos hizo interminable porque no abrió la boca. Se quedó como fulminado por un rayo, me miraba con una expresión difícil de explicar. Le dimos mucho margen. Bueno, yo no dije nada, pero el resto, los organizadores, esperaron pensando: aquí sí que va a ser una respuesta contundente. No hubo respuesta. ¿Qué conclusión tengo yo que sacar de esto? Bueno, sobre los rotuarios, yo no diría que son exactamente masonería. No hay ese cúmulo de condenas. En el caso de la masonería son cientos de condenas de papas. En el caso de los rotarios hubo bastantes condenas de obispos en el siglo pasado, 1920 hasta 1930, un poco más tarde, obispos españoles y el cardenal Segura, entre otros, y obispos de Hispanoamérica. ¿Qué tienen que ver con la masonería? En primer lugar, el fundador del Rotary Club, Paul Harris, era un señor norteamericano, masón. Ya, si el que lo funda es un masón, ya tenemos ahí un punto de unión. Podríamos haber dicho, bueno, pero luego no imprimió ese carácter en el Rotary. Pero a mí me consta, lo tengo documentado, que en los años 30, cuando llovían las condenas episcopales, el Rotary funcionaba como una sucursal de las logias masónicas. Es más, en la documentación que se incautó a las logias masónicas en la Guerra Civil, se ve como los rotarios van siguiendo instrucciones clarísimas de la masonería. Esto fue entonces. De los años 30 hacia aquí tengo menos información. Aquella está muy clara y documentada. Sin embargo, mi opinión es que son, o puede haber dentro del Rotary,
gente bien pensante, que quizá no se ha enterado muy bien de dónde ha entrado, aunque la estructura es masónica. Y desde luego los que entran ahí saben, y muchos de ellos lo hacen, por no decir casi todos, porque se van a encontrar un camino profesionalmente hablando interesante. Por eso tienen un cupo de profesiones, no pueden entrar en un club determinado más de un número exacto, los que ellos pueden colocar o promocionar. Pero aparte de que hay gente bien pensante, católicos practicantes, etcétera, también hay masones que van a misa, ¿no? Y les da lo mismo. En cambio del Rotary sí que tengo alguna referencia no tan halagüeña. Como un rotario, puedes decir, bueno, a título personal, que se dedicó a perseguir a unos colegios católicos en la Comunidad de Madrid y, bueno, acabó cerrando uno de ellos. Y por otro lado, a mí, por la publicación del libro de la masonería, la única amenaza directa que me ha llegado, de forma verbal, es de un político, bueno, una señora, que era un alto cargo, que yo sepa no pertenece a la masonería y, sin embargo, sí es del Rotary Club. Esta señora lo que me hace llegar es que el libro, la publicación del libro, no quedará impune. Yo tengo que pensar, ¿por qué se lo toma como algo tan personal como para hacer amenazas no solo a mí, al editor también, si ella no pertenece a la masonería? ¿Por qué se siente aludida? A mí no me ha pasado nada. Al editor tuvo que tomar medidas. No le iban a matar ni nada parecido, pero sí que le estaban buscando la ruina porque ya tenía poder político suficiente para conseguirlo. Y muchas veces la masonería, antiguamente, eran más dados al castigo físico, incluso la eliminación. A Maurice Quedé, que es un médico francés masón que dejó de serlo, siglo XX, sí le amenazaron de muerte cuando lo dejó. Posteriormente veo que la línea que llevan en cuanto al castigo es más bien económica, que no es pequeña, como el caso de Abad Gallardo, que se quedó en la calle. Y a este señor, o mejor dicho, la señora Rotaria, que venía por nosotros, estaba buscándole las vueltas a través de Hacienda, a mi editor. No consiguió nada, pero iba por ahí. Y luego, claro, también he tenido referencias, ya no personales, pero sí de amigos míos, de casos de prevaricación, influencia dentro de los juicios entre abogados y jueces masones, rotarios, entre rotarios y masones también. Es una combinación peligrosa cuando se da. Yo se lo he dicho a alguno en una reunión que me invitaron donde había rotarios y otros que no eran. Uno estaba muy agobiado, explicándome que él era católico y un buen católico y no tenía nada que ver con todo esto. Pero yo le pregunté, ¿reconocerás que esto funciona así? Y esto es como funcionan las logias. Me lo reconoció. Yo no digo que tú estés en una situación tan condenable, pero estás metido en una cosa en la que yo no entraría nunca, ni le aconsejaría a nadie acercarse. Porque tengo la suficiente información como para decir, de momento, prudencia. Sí, quería aprovechar que usted ha publicado un libro sobre el movimiento francés de la Vendée. Yo tengo un amigo mío que es francés. Y pues me gustaría que nos dijera si en aquel momento hubo algún tipo de influencia de la masonería en la represión de la Vendée. Lo mismo en Inglaterra cuando se fundó el movimiento Scout. Todo lo que haya sido posterior anterior a 1717 no cuenta porque no hay masonería operativa. La persecución que tuvieron los católicos en Inglaterra es a partir de Enrique VIII. En Francia, concretamente, la persecución de la Vendée, que es un genocidio, no reconocido, pero es lo que es. Claro que influye en la masonería, porque ¿quién persigue a los vendeanos? Pues principalmente el Comité de Salud Pública. Y si vamos a analizar quiénes son los que forman el comité, vemos que hay un alto porcentaje de masones, de distintas obediencias, pero ya estaban representados incluso allí, por ejemplo, Mirabeau. Es verdad que luego murieron bastantes masones
en las luchas que hubo entre también los clubs de la revolución. Mirabeau es un Illuminati. Pero en el Comité de Salud Pública hay otros. Danton también es masón. Y el odio que se manifestó contra el catolicismo en esa etapa del terror, esa destrucción sistemática, no solo de la fe, sino de las imágenes de las iglesias, la prohibición del culto, porque al final prohibieron el culto. Al principio eran juramentados y refractarios, al final ni unos ni otros, todos estaban condenados. Ahí, cuando se ve ese odio a la fe católica, tienes que pensar que hay algo más, una idea liberal, democrática, etc. Y ya que sale el tema, Greco, Pipin, pasado mes de abril, bueno, este personaje es francés y es el director general del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, acreditado en la Unión Europea y que suele llevar recursos siempre a favor de la vida. Gregor Pipin, interpretando qué significaba el hecho de que hayan introducido en la Constitución francesa el derecho fundamental al aborto, lo explica brillantemente diciendo: esta inclusión en la Constitución significa el hecho de que Francia adopta una determinada filosofía de Estado, una filosofía materialista, atea, contraria, por supuesto, al concepto antropológico cristiano, por un lado. Y acaba diciendo, por otro lado, significa que a partir de ahora, si alguien tenía dudas, la masonería se convierte en la Iglesia de la República. Nadie la ha llevado a la contraria. Ahí queda eso. Claro que en Lavandé tuvo que ver eso, ese odio a la fe que se manifestó, y no solo en Lavandé. Por ejemplo, la represión en Lyon fue terrible, en otras regiones de Francia también. Es que se inventaron el delito de fanatismo. El fanatismo era que ibas a misa. Eran ya misas clandestinas, claro. O habías asistido a procesiones. Y por el delito de fanatismo podías ser condenado a muerte. Ahí, si no hay una fuerza preternatural que mueva al legislador o a los tribunales populares, no se entiende qué es lo que pasó. Yo no quiero ser fatalista, pero es que eso ocurre aquí en España. ¿Cuál? La persecución ya de los cristianos. Y los cristianos estamos muy cobardes. Y lamento tenerlo que decir, pero estoy en casa de un obispo. Es que los obispos y los cardenales serían los primeros que tendrían que estar diciéndolo continuamente. Y son cobardes, y yo como cristiano también, pero somos cobardes desde arriba. Bueno, yo... En relación con eso, tengo que decir que hay dos grandes diagnósticos que vienen de la cabeza de la Iglesia y tenemos que volver a hablar de Benedicto XVI. Horas antes de convertirse en Papa, pronuncia una homilía histórica donde habla de dictadura del relativismo. Dictadura. ¿No es? Bueno, claro, es lo que... un momento. Cuando habla de dictadura del relativismo, deja caer que ahí está la gnosis, entre otras cosas. Y que ya había dicho Juan Pablo II que el que se adhiere a la verdad con firmeza no resulta creíble ya desde un punto de vista democrático. Eso ya lo había dicho Juan Pablo II. Benedicto XVI habla de lo que ya es una dictadura. No te puedes salir de ese marco. Pero es que pasan unos años, entre el 5 y el 20, cuando ya es Papa emérito en su biografía autorizada, en el año 2020, el epílogo lo hace él. Bueno, es una entrevista que le concede al biógrafo. Y ya ahí ya habla de otra cosa. Ya no habla de dictadura del relativismo. Habla de un credo del anticristo que se ha impuesto ya, a base de los llamados nuevos derechos, que son sexuales y reproductivos, que son los que ha ido enunciando e imponiendo Naciones Unidas y la Unión Europea. El aborto es uno de los llamados nuevos derechos. Sobre ellos dijo también el mismo Papa que no son ningunos derechos, sino la expresión de deseos egoístas, que carecen de fundamento en la verdadera naturaleza humana.
Pero dice, hace unos años hablar del matrimonio homosexual hubiera resultado absurdo para cualquiera. Otro tanto ocurre con el aborto como derecho. También habla de la producción de seres humanos en laboratorio. Hay muchas otras cosas. Se ha ido consolidando un credo del anticristo, que todo el que se atreva a contradecir está excluido del consenso social básico. Esa era la situación ya en 2020, por supuesto, y antes incluso también. Pero es muy impresionante que el mismo que hablaba de dictadura del relativismo, 20 años, no, 15 años más tarde, dice, no, eso ya fue el puente que sirvió para llegar a esto. Ahora tenemos una dictadura mucho más terrible. Y acaba diciendo, es natural tener miedo. Cuando Benedicto XVI utiliza esa palabra, quiere enfatizar algo. Y añade, mucho miedo a este poder intelectual del anticristo. Sería necesaria la oración de toda una diócesis, de la Iglesia entera, se corrige a sí mismo, para poder detenerlo. Estamos en eso. Ahora, él lo dijo, es cierto. Pues cuidado con los socialistas. Ay, perdón. Hay dos palabras que digan. Leí un libro buenísimo que era La trama masónica del profesor Guerra. Y luego dije que este libro lo habían quitado en medio un poco porque López Rojas, el presidente de Illuminati en España, no sé qué, había dicho que se había sabido, que el libro, no sé qué, que por favor lo quitaran en medio. Creo que se quitó, no sé bien. Bueno, yo pregunté, la pregunta es, ¿a López Rojas lo han arruinado igual que a su amigo Abarca Gallardo? ¿O han tomado alguna medida por salirse y decir esto que quiere decir tan bueno? ¿A Manuel Guerra? No. Ah, López Rojas. Por decir, me he salido de la logia, ya Bueno, no vamos a ver. y ya no es una igual que a Sergio Abarca Gallardo. Eso no falla nunca. Está arruinado, sí. O sea, no sé qué medidas han tomado con él en concreto, pero ha ido bastante lejos, ha denunciado cosas terribles, ha investigado cosas también muy importantes. Yo, el caso de este señor, lo que hayan hecho con él, no lo sé. Ahora, sé que por sistema, y tengo una persona cercana, este amigo mío, ¿no? Sergio Abarca Gallardo, que me contó cómo lo hicieron, los pasos que dieron, cómo lo dejaron a él y a su mujer, a los dos, en la calle, y a día de hoy tienen que vivir pues, con la ayuda de sus hijos, después de haber gozado de una posición más que desahogada. O sea que va por ahí. Y claro, resistir a eso, que te estén avisando, te quedas en la calle, y seguir diciendo me voy a pesar de todo, es complicado. O sea, tienes que tener una convicción muy clara de la conversión. En el caso de Sergio la tiene, es un hombre muy mariano y que todo esto le resbala ya bastante, pero ha sido muy duro para el matrimonio. Y en el caso de Manuel Guerra, bueno... Perdón, ¿qué habla de López de Rojas de Cataluña, de Illuminati? El presidente de Illuminati. No, ese hombre era judío y del judaísmo de paso. Hay un vídeo muy bueno de, ¿acordáis de cómo era este López de Loco o cómo era? Jiménez de Loco. Ponen López Rojas y Jiménez de Loco. Pero este está muy tranquilo, esta muerta a su judaísmo y a este no le ha pasado nada. Porque había que darle aplauso para entender por qué no le ha pasado nada. Carlos. Sí, muchas gracias por la posición. Yo quería pensar que aparte de todas esas contradicciones entre la masonería y el catolicismo, que por supuesto comparto, me parece que una de las más evidentes es que al final la masonería, aunque se presenta inicialmente incluso como algo benefactor, ¿no? como algo pacífico, democrático y tal, cuando ha tenido la oportunidad en la historia se ha mostrado abiertamente violenta, físicamente violenta contra la Iglesia. Lo acaba de comentar el caso de la Vendée, pero también en México, que era la constitución abiertamente masónica en 10 años. La guerra cristera. Y luego en España con la Segunda República. La Segunda República abiertamente masónica. Cuando han tenido, como digo, la oportunidad, han sido violentos, sin duda, contra la Iglesia Católica, porque su fin, como se comenta, es erradicar cualquier
rescoldo de catolicismo que pueda quedar en la sociedad. Entonces, a ese respecto, mi pregunta sería, ¿qué opinión le parece que pudo tener, qué importancia pudo tener la consagración que se hizo en tiempo de Alfonso XIII al Sagrado Corazón de España? La nación española, digo, el Sagrado Corazón, y qué importancia puede tener la renovación que se ha hecho últimamente como para que puedan estar religiosos más o menos. Bueno, con el Sagrado Corazón tienen un problema de siempre y además es una consagración complicada porque antes que Alfonso XIII, García Moreno, que fue presidente de Ecuador, que es el primer país que se consagró al Sagrado Corazón, recibió amenazas y finalmente fue asesinado. Más claro que eso, y la correspondencia que se conserva, que mantenía con Pío IX, es muy esclarecedora. Las amenazas venían de Alemania, nada menos, porque esto es una internacional, y que no querían permitir una república tan claramente católica, confesional en todo y coherente en esto, como la de García Moreno. Consagró la república al Sagrado Corazón y acabó siendo asesinado, pero él sabía por qué le iban a matar, es que lo ha dejado escrito. Y en el caso de Alfonso XIII, pues efectivamente tuvo dos momentos importantes. Por ejemplo, en el año la primera consagración, porque él hizo 3. En el año 11, al acabar el Congreso Eucarístico que se celebró en Madrid en el mes de junio-julio, la clausura del Congreso se celebró porque él lo improvisó en el Palacio Real de Madrid. Primera consagración que se hace en el Salón del Trono. Entendiendo que no era un ámbito idóneo, unos días más tarde se vuelve a consagrar España en la cripta de la Almudena, que es lo único que estaba terminado de la iglesia. Y por eso esa cripta sigue siendo, y hay una placa que puso el cardenal Rouco, Iglesia Nacional del Sagrado Corazón. Pero ya cuando lo del 19, que es el monumento en el Cerro de los Ángeles, cuando el padre Crowley, que era el que llevaba el secretariado de las consagraciones, acudió a Palacio porque le pidió audiencia para agradecerle toda su implicación en el tema del Cerro de los Ángeles, le dijo que había cumplido con sumo gusto ese deber moral de rey católico. Dijo, en este mismo salón donde estamos ahora he recibido a una delegación de la Masonería Internacional, que eran 12 personas. Presidía la delegación el doctor Simarro. Eso no lo dice el padre Crowley, que es el que cuenta todo esto, pero lo sé. Y lo que le dicen, bueno, son todos ellos masones de alto grado, es que vienen tiempos muy difíciles y que él tiene que tomar partido. Si se inicia una logia, le traían ya un documento para que lo firmase. A partir de ahí le garantizan que aunque vengan tiempos turbulentos, la monarquía en España no caerá, pero además de iniciarse, tiene que antidemocráticamente, por cierto, promover que en España se apliquen una serie de leyes, se aprueben, cosa que él, como rey constitucional, no podía hacer. Le piden que se implique, que entre en el juego político, luego hablan del borboneo, pero si le están exigiendo eso, ¿qué era? Redefinición de la familia, escuela laica para todo el mundo y, por supuesto, claro, su afiliación. Le cuenta al padre Crowley, lo cuenta el padre, que les despidió con una venia, es decir, que los echó del salón. Y al irse, Simarro le dice, lo sentimos, vuestra majestad acaba de firmar su abdicación y su salida de España. Esto fue el 19. El 31, bueno, el 30, si vamos a ver el pacto de San Sebastián, ¿quiénes se reunieron allí para acabar con la monarquía? De 18, que tampoco eran muchos. O sea, los regímenes pueden caer con muy poca gente, De 18, 16 eran masones. Y viene una república totalmente masónica. Bueno, podríamos estar hablando no una, sino varias conferencias de los altos cargos, de cómo se redactó la Constitución del 31 contra la Iglesia, y ahí apunto solo un dato. El que presidía la comisión parlamentaria que redactó la Constitución del 31, Luis Jiménez de Asúa, su nombre simbólico era Carrara. Esto está documentado. Y pertenecía a la gran logia regional del centro. El secretario también era masón. Más de la mitad de la comisión eran masones. Y cuando había que tratar de los temas
relativos a la religión se reunían solos. Así salió la Constitución que salió. Y en el 33 viene el desarrollo de esa Constitución en temas como es la de congregaciones religiosas. Acaban con la enseñanza católica definitivamente en España. Hay una encíclica de Pío XI, Dilectissima Nobis, donde denuncia la persecución religiosa que ya en el 33 se está sufriendo vía legal en España contra el catolicismo. ¿Por qué? Porque gobierna la masonería. Tardaron tanto, porque en medio tuvo la dictadura de Yugoslavia y no lo hacen antes. Vale. Tenemos la última palabra pedida. Ignacio. Quería agradecerle y felicitarle porque realmente es una delicia escucharlo. Yo quería saber su criterio, su opinión, en qué grado de infiltración en estos momentos podemos, cree usted que tenemos a nivel político, empresarial, judicial, digamos, los grandes poderes del Estado de la masonería. Porque a veces parece desde fuera que también todo se culpa a la masonería, o quizá la masonería ha creado la idea y eso ha empapado al resto de la sociedad. Pero me gustaría saber su opinión en la masonería realmente a nivel, digamos, Político. ¿Qué grado de infiltración tiene en este momento? ¿Qué grado de poder tiene? Es que vamos a ver, están las dos cosas. El pensamiento masónico ha penetrado en el pensamiento occidental desde hace ya mucho tiempo. Ese relativismo es un hecho. Los nuevos derechos que se han aceptado vienen de organismos intervenidos por la masonería. Los organismos internacionales, Naciones Unidas puede llegar a tener, según en qué momentos, más de la mitad de los funcionarios pertenecientes a la masonería. Y ha sido así desde el año 48. O sea que claro que ha permeado. Y aparte de lo que el masón de logia, digamos, esté haciendo en política, luego está lo que se llama, con sarcasmo, masones sin mandil. Es decir, no se han iniciado, pero están haciendo el juego porque les interesa. Y o bien hacen ese juego o su carrera política no tiene recorrido. Y luego por encima de eso está lo que se llama la gobernanza mundial. ¿Dónde está? Organismos internacionales que ya he mencionado. Naciones Unidas, Unión Europea y luego, claro, cosas mucho más escandalosas. Organizaciones privadas, como eso del Foro de Davos o el Club Bilderberg, donde se toman decisiones que nos afectan a todos de manera nada democrática. Porque vamos, que unos señores que se reúnen, los del club o los de Davos, me da igual, una vez al año toman decisiones, acuden políticos, financieros, etcétera, y de ahí salen hasta la subida del precio del petróleo, una crisis económica que hay que provocar, una guerra que hay que provocar también, decisiones catastróficas que se asumen con absoluta naturalidad. ¿Qué peso tiene la masonería en el Bilderberg? Bueno, tan importante como que hay 3 núcleos concéntricos, 3 círculos. En el núcleo central, el que toma las decisiones, tienen que ser masones todos, a día de hoy. En los círculos externos no tienen por qué. Esas son las llamadas organizaciones pantalla. Claro, ha sido un invento genial de la masonería porque al aceptar a personas que no pertenecen a ninguna logia, dan una imagen de mucha mayor transparencia y además tienen acceso a muchos más grupos dentro de la política. Pero el gobierno lo sigue llevando, el comité rector, en el caso del Bilderberg, el comité directivo, que es masónico, entero. Y en Davos pasa 3/4 de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo final? Algo que ya soñaban los Illuminati de Baviera, su fundador, Adam Weishaupt. Establecer un gobierno mundial. ¿Para hacer qué? Entre otras cosas, un mundo completamente nuevo en el que no quede resquicio del cristianismo. Los Rosacruz, que son el precedente inmediato de la masonería, una secta que no tuvo tanto éxito del siglo XVII en Alemania, en uno de sus manifiestos dice: hay que dejar el mundo como Adán lo encontró, es decir, sin vestigio de cristianismo. Y, por ejemplo, hablando de la manipulación masónica, en un manual
que me facilitó un amigo mío hace un año. Manual de masonería, editado en Barcelona en 1871. Manual para que lo siguieran los maestros en las iniciaciones. Me llamó la atención, aunque ya don Manuel Guerra lo había publicado, la interpretación que la masonería le da al letrero que nuestro Señor tiene en la cruz, INRI. Esto es típico de la masonería, que es la tergiversación de la verdad. Dice el manual, aunque dicen que ellos no se meten con los católicos y que todo muy bien, no hay ningún problema, el manual. Pero al llegar ahí ese pequeño detalle, dice que INRI no es Jesús Nazareno, rey de los judíos, sino Igne Natura Renovatur Integra. El fuego renueva toda la naturaleza, que viene a ser lo que decían los Rosacruz. Hay que destruirlo todo. Palabras de paso de la masonería. Ordo ab caos. El orden vendrá del caos. Primero hay que destruir. En el caso que nos ocupa, ¿qué es lo que hay que destruir? La Iglesia católica. La católica. Las otras caerán solas, si ya casi se han caído. Pero la católica, que ha sido el bastión a por el que han ido desde que se fundaron, bueno, pues ha sido atacadísima. La Iglesia Ortodoxa es antimasónica también. La Iglesia Ortodoxa condenó a la masonería clarísimamente, la ortodoxa griega. Y luego hay iglesias protestantes que también, los metodistas, por ejemplo. Los presbiterianos de Escocia también. Sí, ya para finalizar y hacerlo global y que comprenda, la relación entre judaísmo y masonería. Bueno, vamos a ver, la masonería, como es esotérica, desde el principio ya los Rosacruz hicieron suya la cábala judía, que es la gnosis judía, la numerología, la interpretación de los elementos, la introducción de la alquimia, la astrología. Toda la cábala, que además es un lenguaje secreto, ya desde los Rosacruz está incorporada a la secta secreta. Con la masonería, por supuesto, también. Pero bueno, eso es la cábala. En relación con los judíos, en un primer momento, la masonería no aceptaba judíos. Pero ya en el siglo XIX, que empiezan a entrar, antes de que se les permitiera, ellos constituyen en Estados Unidos una masonería judía, solo para judíos, que es la B'nai B'rith, los hijos de la alianza. Es la obediencia masónica más numerosa del planeta. Y tiene dos sedes principales. Una está en Washington, la otra está en Israel. Masonería aparte. Pero es que luego me da igual. Vamos a la Gran Logia de Inglaterra, siglo XIX. Lord Rothschild no era de la B'nai B'rith, y si lo era, era de dos, porque de la Gran Logia de Inglaterra también era. Y es el que pacta con el gobierno inglés el establecimiento de un hogar judío en Palestina. La declaración Balfour. Balfour, que es un ministro de la corona, le escribe una carta que además se publicó en el acto al jefe del sionismo y masonería sí que han ido de la mano, al jefe del sionismo en el Reino Unido, una carta en la que le dice simplemente esto. Todavía existía el Imperio Otomano. ¿Cómo estás tú disponiendo de un territorio que era Palestina, perteneciente a ese imperio, para crear ahí un hogar judío? Porque han dispuesto de los países, de los estados y territorios como han querido. A mí lo que me llama la atención era la austeridad de que esta carta sea pública. Si todavía no se había firmado ni los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial y ya estaba establecido esto. Lo que sí ha ido de la mano es el sionismo, que es una cosa que habría que matizar mejor, y la masonería siempre. Aquí Balfour, el ministro, y los Rothschild, los dos, pertenecían a la misma gran logia. Eran dos hermanos de logia que se están escribiendo una carta para uno decir lo que hace el otro. ¿Quién financió los primeros asentamientos en Palestina de judíos? Mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, muchísimo, a principios del siglo XX. La gran banca norteamericana judía y, por supuesto, la familia Rothschild. Esa conexión sí. Agenda 2030, que nos dé un Simplemente una idea. La Agenda 2030
es la hoja de ruta del nuevo orden mundial. Aplicando eso se acaba logrando una tiranía vestida de ecologismo y de otras cosas que no sostiene el mínimo análisis crítico. Remito a lo que dijo sobre el tema, ya que estamos en esta casa, Monseñor Munilla hace poco. Habla de la Agenda 2030 como un caramelo envenenado. Y empieza a explicarlo. Se puede hablar muchísimo de ella, pero es la hoja de ruta. Bueno, don Alberto, totalmente interesante, interesados todos en el tema. Muchísimas gracias por venir. Ha sido muy esperado y haber tenido la pena.